Lo que quería empezar es con este mapita de nuestra querida Tierra, ¿verdad? Y nada más indicar que realmente la Tierra recibe la principal fuente de energía para la circulación oceánica y atmosférica es el Sol, la energía que recibimos del Sol, ¿no? Generalmente, el Sol, recibimos más insolación en la parte ecuatorial y luego mucha menos insolación en la parte de latitudes altas, ¿no? Hacia la zona polar y demás, ¿no? Entonces los océanos y la atmósfera se encargan de redistribuir ese calor y hacer a la Tierra habitable, ¿no? Es a la vez, si no hubiera atmósfera y océano, pues la Tierra sería un lugar que no se podría vivir muy fácilmente, ¿no? Pero una de las cosas también que tenemos que considerar es que la energía solar se ha acumulado en otras formas, y una de ellas es precisamente el petróleo. El petróleo es energía solar secuestrada a través de millones de años con los bosques prehistóricos que hubo en la Tierra. Esos bosques captaron la energía solar y ahora es el petróleo que se está explotando. Es un recurso no renovable, pero que se creó a través de millones de años de captar esa energía solar, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar es eso de que el Sol es el motor para muchos de los procesos que ocurren en la Tierra. Aquí el océano y la atmósfera están en constante movimiento. Este es un video que está muy bonito, es un video que consiste en un modelo numérico bastante sofisticado que asimila información, observaciones oceanográficas desde altimetría, que vamos a ver en un momento, les voy a explicar qué es la altimetría, mediciones de corrientes directas, la temperatura de la superficie del mar, y entonces describe realmente cuáles son la circulación en todo el océano, ¿no? Tenemos la zona ecuatorial aquí en el Atlántico, la corriente de Agulas, la corriente de Bengala. Aquí entramos al Océano Índico. Y una de las cosas que es curiosa es que realmente es eso, cuando vemos patrones en los libros de texto de las corrientes oceánicas, pues nada más vemos como las corrientes promedio, ¿no? Pero lo que nos damos cuenta es que realmente el océano es muy turbulento. La palabra turbulencia en oceanografía es eso, la mezcla, ¿no? Y en particular aquí lo que se muestra es lo que se llama la turbulencia de mesoescala, o sea, la turbulencia a escalas del orden de 100 o 200 kilómetros que producen esos remolinos que se ven en todo el océano, ¿no? Y eso es una de las cosas fundamentales que ocurre en el océano, ¿no? Y lo vamos a ver que aquí en el Golfo de México, eso es uno de los motores que nos van a producir realmente la dinámica del Golfo de México y lo que afecta en las operaciones que se hacen en el Golfo de México. Aquí está la Antártica, y esta es la única corriente, la corriente circumpolar antártica, que es la única corriente que realmente le da la vuelta a la Tierra, ¿no? Aquí tenemos la zona ecuatorial del Pacífico. Bueno. Este lo pueden bajar de internet, es el Perpetual Ocean. Y pueden bajar el video. Hay un video con más resolución también, ¿no? Ok, bueno, ya entrando más en detalle en cuestión de lo que nos incumbe, que es la circulación en el Golfo de México. Este es un diagrama de la circulación en el giro subtropical del Atlántico. Este giro se debe principalmente a dos forzamientos que son los forzamientos comunes del océano, que es
el esfuerzo del viento sobre el Atlántico que produce este giro, y luego está el hecho de que el forzamiento solar también lo que hace es que hace cambios de densidad importantes en la densidad del mar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Atlántico hoy en día funciona como un formador de agua profunda, y realmente del Atlántico se crea este agua profunda por convección profunda en el estrecho de Davis y en el Ártico, perdón, y ese agua se exporta a todos los océanos del mundo, y luego es compensada con una corriente superficial que es la corriente del norte de Brasil, que también forma parte de esta circulación. Aquí estos numeritos que a lo mejor no se ven muy bien es el transporte aproximado que cada una de estas ramales da al aporte que pasa por el canal de Yucatán y que luego sale por Florida. Si sumamos estos números son del orden de 31 Sveldrups. Un Sveldrup es una medida conveniente en oceanografía para medir transportes de grandes corrientes, ¿no? Y un Sveldrup es 1.000.000 de metros cúbicos por segundo y equivaldría algo así como a 6 Amazonas juntos, ¿no? Entonces es una cantidad de transporte bastante grande. Y por aquí, por el canal de Yucatán, pasan del orden de 30 Sveldrups, ¿no? Y es eso, más o menos la mitad se debe a la contribución del rotacional del viento sobre el Atlántico y la otra mitad a esta circulación que se llama termoalina, ¿no? Y aquí hay un diagrama de más o menos de lo que pasa. En la zona norte del Atlántico se produce este agua densa que se hunde a una profundidad de 3.000, 4.000 metros y viaja hacia el sur y se exporta al Océano Índico y al Océano Pacífico. Y en el Índico y el Pacífico aflora esta y luego se conforma en la corriente esta de Agulas y la corriente del norte de Brasil, y es la que luego entra al Caribe. Esta es una fotografía, o sea, una foto de la película, y aquí está la circulación, porque es eso, en los libros de textos de eso vemos la circulación promedio, pero lo que vemos es que realmente el océano está siempre inundado por esta turbulencia de mesoescala que viaja con la circulación promedio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la corriente de Caimán, que luego se convierte, al chocar con la península de Yucatán, se convierte en la corriente de Yucatán. Al entrar al Golfo se le llama la corriente del lazo, porque hace un lazo aquí, ¿no? Y luego sale la corriente de Florida, y luego es la corriente del Golfo, que es la corriente que luego alimenta y lleva agua cálida hacia Europa, ¿no? Pero lo que vamos a ver es que realmente la dinámica de la corriente del lazo es bastante energética y es el motor de la circulación del Golfo de México, ¿no? ¿Cómo medimos la circulación en nuestra rama, ¿no? Entonces lo que tenemos es que realmente tenemos mediciones con satélite. Hoy en día con satélite podemos medir fotografías tenemos color del mar, que ayuda para estudiar productividad marina. Tenemos fotografía infrarroja, que nos permite determinar la temperatura de la superficie del mar. Pero también una de las herramientas que hoy en día se usa mucho es la altimetría, que es simplemente medir la topografía de la superficie del mar. Con un radar el satélite va midiendo la distancia de la órbita del satélite a la superficie del mar y puede determinar exactamente la topografía de la superficie del mar. Y eso está relacionado con la circulación superficial y es una herramienta, como verán, bastante importante. Luego tenemos también, por ejemplo, que también los hemos usado, son flotadores a la deriva, son derelictos que transmiten satelitalmente su posición y que simplemente siguen las parcelas de agua, y con eso podemos también determinar las aspectos de la circulación oceánica, ¿no? Tenemos los anclajes instrumentados, que en estos son anclajes que son fijos, son instrumentos que miden el agua que pasa por el lugar, y tenemos series de tiempo largas, y por ejemplo, como verán, tenemos toda una red de anclajes en el Golfo Este que estamos midiendo ya desde hace cerca de 10 años, ¿no? Luego también pues las mediciones clásicas que se hacen desde un barco oceanográfico,
medimos con un instrumento que mide la densidad y los parámetros, las características del agua oceánica. Podemos perfilar y saber cómo están las masas de agua abajo de donde está el barco, ¿no? También el barco puede tener mediciones, tiene un instrumento que perfila la corriente debajo del barco, y durante el crucero se puede ir midiendo también la estructura de las corrientes. Y finalmente tenemos estos perfiladores autónomos que hoy en día se están empezando a usar mucho. De hecho, en el proyecto que platicaba Julio Sheinbaum, el doctor Julio Sheinbaum, en el proyecto de CENER se va a tener una flotilla de estos instrumentos que perfilan las características del mar, suben a superficie, transmiten por satélite la información y luego se pueden programar para que viajen a lugares que uno tenga preferencia para que vayan, ¿no? Ok, entonces, aquí les estoy mostrando una animación aquí lo que estamos viendo es la topografía de la superficie del mar. Esto está basado en datos de altimetría medidos con satélite. Entonces lo que tenemos son elevaciones, estos son como chipotes, son remolinos anticiclónicos. La corriente del Lazo entra al Golfo de México y luego tiene un comportamiento bastante errático, ¿no? O sea, a veces entra directamente y sale por el estrecho de la Florida, pero a veces crece hacia el interior del Golfo y entonces libera estos remolinos anticiclónicos que viajan hacia el oeste y realmente son el motor para la circulación que se observa en toda esta zona, ¿no? Los puntitos rojos que estoy poniendo aquí son, durante los diferentes años, son los anclajes, la red de anclajes que hemos estado midiendo, ¿no? Lo que estamos viendo son simplemente la corriente superficial medida con altimetría, pero realmente aquí estamos hablando de profundidades de 3.500 metros o 2.000 metros, y realmente eso es lo que están midiendo los anclajes, están midiendo la estructura de las corrientes ya a profundidad, ¿no? Y lo que les quería mostrar es que, por ejemplo, en la zona de Perdido, que es una zona que actualmente se está explorando mucho para cuestión de explotación de aguas profundas, ahí es donde estos remolinos llegan a impactar directamente a esa zona, ¿no? Que es ahí donde está, esta es la línea de Perdido, y ahí es donde la circulación está. En el documental van a ver que se va a hablar de Cantarell. Cantarell está aquí al norte de Laguna de Términos, esta es Laguna de Términos, y esta es una de las zonas que más se ha explotado en el Golfo de México. Y ahí también lo que pasa es que cuando llegan estos remolinos hacia la costa, chocan con la plataforma continental y entonces excitan ondas topográficas que realmente llegan a recorrer todo el Golfo hasta la parte esta de Cantarell. Entonces la idea es que esta circulación es compleja, y es lo que hemos estado estudiando en todos estos años, ¿no? Y es eso, precisamente cuando se hacen estructuras en el mar, pues necesitas saber las condiciones oceanográficas para realmente ver cómo puedes diseñar. O sea, tienes que tener parámetros de diseño para saber cómo deben ser estas estructuras para aguantar las condiciones que se presentan, ¿no? Es muy importante porque si sobreestimas, lo que pasa es que construyes cosas que son costosísimas y no es necesario, ¿no? Y si subestimas, lo que pasa es que puedes tener accidentes muy, muy graves, ¿no? En el caso de aguas profundas, generalmente las plataformas están con un posicionamiento dinámico y realmente están penetrando agua de 3.000, 4.000 metros, y luego llegan al fondo y ahí tienen que penetrar como 7 kilómetros para abajo, ¿no? Y todo eso lo tienen que hacer en un ambiente dinámico, en donde conocer la dinámica es fundamental para realmente poder hacer estas cosas, ¿no?